Dale. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de la cadena de valor. Como les venía comentando en la anterior clase, esta se divide en dos. La primera estuvo dirigida hacia los distintos tipos de proyectos que requieren de un análisis de costos a través de un estudio de mercado, como por ejemplo los proyectos que son de dotación, proyectos de capacitaciones, proyectos de suministros, proyectos de investigación, etcétera, que se realizan a través de cotizaciones y luego se hace un promedio para determinar el valor final de una actividad. Ese tipo de presupuestos no se puede aplicar para los proyectos de obra, como por ejemplo la construcción de un acueducto, la construcción de un alcantarillado, la instalación de unas redes de distribución, etcétera, porque estos proyectos tienen un tratamiento especial ya que requieren de mano de obra. Entonces, para ellos no vamos a hacer un estudio de mercado, sino que vamos a realizar un análisis de precios unitarios o como comúnmente ustedes los van a encontrar en su campo laboral como los APU. Para ellos yo les traigo a la clase del día de hoy al ingeniero Andrés Godoy, quien es ingeniero civil egresado de la Universidad del Magdalena y cuenta con amplia experiencia trabajando anteriormente para Aguas del Magdalena y ahora para la empresa Sencoc en la elaboración de presupuestos de este tipo. Entonces los dejo con él para que él les explique igual cualquier cosa que yo pueda aportar en la clase, se las iré diciendo en el video y ustedes nos pueden preguntar a través del Classroom. Entonces los dejo con el ingeniero Andrés Godoy. Bienvenido Andrés. Bueno, Luis Carlos, muchas gracias por esa presentación. Vamos a estar utilizando la aplicación de Zoom para la clase. Entonces les voy a compartir en la pantalla primero unas breves diapositivas de la temática que vamos a desarrollar en esta clase. Bueno, vamos a comenzar por el tema de presupuesto en obras civiles. Como les comentaba el ingeniero Luis Carlos, las obras civiles tienen una amplia gama, no solo son obras de dotación, sino las obras civiles ya son obras donde se requiere personal, como es el caso de un acueducto, un alcantarillado, la construcción de un parque, obras de dragado, o sea, son una amplia gama de obras que se pueden desarrollar. Bueno, entonces, vamos a comenzar por la definición. Es un proceso, un presupuesto es un proceso mediante el cual se determinan unos componentes y unidades que se requieren para un proyecto. Cada uno de esos componentes va a tener un valor, entonces eso nos va a dar como resultado un presupuesto. Tenemos tres tipos de análisis, los cuales son un análisis geométrico, un análisis del entorno y un análisis estratégico. El análisis geométrico se basa en los planos, estudios técnicos y especificaciones. Con esto se pueden sacar las cantidades de obra con las cuales se alimenta un presupuesto. Análisis del entorno. Hay costos que dependen particularmente del lugar donde se va a desarrollar la obra, en este caso. ¿Por qué? Porque dependiendo del lugar donde se desarrolle y de dónde provengan los recursos, hay diferentes impuestos que se le aplican, se pueden requerir diferentes tipos de licencias, ya sean ambientales, de cruces de vía, ya sea ante la Agencia Nacional o ante un, un cruce vial. Se requieren diferentes tipos de servicios. Otro aspecto particular que nos afecta gracias al análisis del entorno es el transporte. En muchos de los procesos, e incluso en las obras civiles, el transporte es determinante ya que nos puede incrementar los costos de un suministro. Por ejemplo, no es lo mismo estando en Santa Marta traer una tubería desde Barranquilla a traer la misma tubería desde Bogotá. O, por ejemplo, teniendo un proyecto en zona bananera, llevar el agregado desde Ciénaga o desde el Copey. Entonces, dependiendo de dónde se localice el proyecto, eso va a afectar
los costos en gran proporción. ¿Qué otro análisis tenemos? El análisis estratégico, que está relacionado con la administración y el control de procesos constructivos. Aquí se relaciona todo el personal, ya sea profesional, técnico, tecnólogo o administrativo, que requiera la obra, tanto en las actividades diarias como en las que no son, como las que no son diarias o continuas. Por ejemplo, no en todo momento vamos a requerir un personal administrativo o contable, pero sí en todo momento vamos a requerir un ingeniero que esté en campo, velando los procesos de la construcción. Características primordiales de los presupuestos. Los presupuestos son aproximados, o sea que aunque se haga la labor lo mejor posible, en realidad no podemos asegurar que ese presupuesto va a ser utilizado en su totalidad o incluso suficiente para el desarrollo de la obra. Todos los proyectos son singulares, cada proyecto es único. Aunque hay proyectos muy similares o incluso proyectos tipo, los proyectos en realidad son únicos dependiendo de dónde se ubican, qué tipo de población es la que se va a ver afectada o beneficiada con el proyecto, qué tipo de materiales se encuentran en esa zona, qué tipo de permisos se requieren y demás. Los proyectos son temporales, tienen un tiempo definido para desarrollarse. Todos los proyectos que ustedes van a ver tienen un cronograma, el cual en realidad lo que hace es arrojarnos un tiempo total que va a durar el proyecto. También el presupuesto se ve como una herramienta de control. ¿Por qué? Porque en el caso de las licitaciones públicas, es la base con la cual la Contraloría, Procuraduría y demás velan por por el buen destino de los recursos nacionales que se están utilizando para dicho proyecto. Entonces, aparte de verlo enfocado a dinero, porque tiene unos recursos financieros, también nos permite hacer una revisión en en el campo temporal. ¿Por qué? Porque nos permite saber si las actividades se están desarrollando en los tiempos que deberían estarse haciendo. Bueno, como les comentaba el ingeniero Luis Carlos, los presupuestos que vamos a ver son presupuestos que están basados en precios unitarios, en un análisis de precio unitario o su abreviatura APU. El precio unitario, ¿qué es lo que me da? Me da el valor o costo de realizar una unidad de una actividad. Por ejemplo, yo podría excavar 30 metros cúbicos, esa podría ser mi actividad como global, pero mi precio unitario vendría enfocado a cuánto me cuesta a mí excavar un solo metro cúbico. Eso se hace porque facilita mucho el proceso de construcción del presupuesto, no solo del que se esté realizando actualmente, sino que ese mismo análisis de precio unitario se podría realizar se podría utilizar en otro presupuesto que tenga la misma actividad. Entonces, facilita el proceso. Aparte del precio unitario, tenemos un precio global que sería el precio de todo el presupuesto, o sea, el valor que normalmente se muestran en los anuncios cuando una alcaldía o una gobernación tiene un proyecto. Y ese sí es un costo full, tiene en cuenta mano de obra, suministros, administración, todo, impuestos y demás, costos directos e indirectos. Más adelante, en este momento es que vamos a ver qué son los costos directos y cuáles son los costos indirectos. Las obras civiles tienen costos de obra y otros costos. Los costos de obra se dividen en directos y gastos generales. Los directos, ¿cuáles son? Los materiales que se utilicen para cierta actividad, la mano de obra que se utiliza en la actividad, el equipo de esa actividad y la maquinaria.
No es lo mismo equipo que maquinaria porque en realidad con equipo nos hacemos la idea, por ejemplo, de una pala, un destornillador, demás, y en la maquinaria sí ya son equipos pesados. El proyecto tiene otros costos que son indirectos, como por ejemplo los servicios especializados que brindan algunas compañías, los impuestos, licencias, pólizas, que son inherentes a el tipo de contratos públicos y entonces se le cargan como tal al proyecto, pero no se le tienen que cargar en realidad a quien lo ejecuta. O sea, quien lo ejecuta va a tener el dinero suficiente para realizar todas las actividades que requiere y aparte de eso va a tener los recursos para cumplir legalmente con lo que se dispone, que son los impuestos, pólizas, licencias, toda la tramitología y todo lo que se debe cumplir. Tiene un tema comercial porque se habla de una parte monetaria y de una parte de ventas porque se compran insumos. Entonces, los costos de obras civiles directos e indirectos. Los directos, como les comentaban, son proporcionales serían proporcionales a la magnitud del proyecto. Entre más grande sea el proyecto, estos costos directos son mayores. ¿Por qué? Porque necesito más mano de obra o más materiales o más equipos o más maquinaria. Estos cuatro son los básicos para desarrollar cualquier actividad. Pueda que en una actividad no necesite los cuatro, pero con base en estos cuatro ítems es que se forma el análisis de precio unitario, que ahora más adelante lo vamos a ver. Los Andrés, costos, es importante indicar también que en algunos análisis de precios unitarios, maquinaria y equipos se toma como un solo rubro y los gastos de transporte como el cuarto precio unitario o el cuarto ítem del precio unitario que se tiene en cuenta. Eso por lo que en algunos casos se lo pueden encontrar, pero no es una norma. Se puede dar de las dos maneras, como lo estás presentando tú o de la otra forma que te estoy indicando. así es, como les comentaba, el hecho de la ubicación nos incrementa los costos de transporte, entonces en algunos análisis de precios unitarios el transporte se pone por aparte dentro del análisis. Igual lo vamos a ver más adelante. Los costos indirectos. Tenemos unos gastos generales que están relacionados a que en realidad el personal que está trabajando aquí, esta mano de obra, en realidad no se va a encargar ni de comprar insumos, ni de llevar la contabilidad, ni de transportar ningún vehículo que no sea una máquina, obviamente que se requiera para esto. Estos costos indirectos son transversales a toda la obra, o sea, pueda que se necesite un vehículo para transportar el personal, o una contadora, un técnico, una secretaria, un dibujante. Entonces, es ese personal que no está en todas las actividades, pero que se requiere para el buen funcionamiento de la obra. Aparte de ese personal que es transversal a toda la obra, también se requieren, como les comentaba, licencias, el pago de los impuestos, el pago de las pólizas para tener la obra asegurada contra cualquier tipo de eventualidad que se pueda presentar. Las pólizas normalmente son pólizas de cumplimiento, o sea, de que se va a cumplir con lo que se estipuló en el contrato de responsabilidad civil, de buen manejo del anticipo. ¿Por qué? Porque las obras normalmente tienen un anticipo que puede variar entre el 30 y el 50%. Entonces, una de las pólizas es el buen manejo que se le va a dar a ese dinero del anticipo. Otra póliza es de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, ya que se vela por proteger también al trabajador. Estos costos indirectos no son proporcionales a la magnitud, sino son proporcionales al tiempo del proyecto. ¿Por qué? Porque las pólizas dependen del tiempo que cubran esas pólizas. El administrador, el conductor, la secretaria no cobran por metro cúbico excavado, sino en realidad cobran
un sueldo mensual. Entonces, entre más meses transcurran en la obra, más dinero va a tener que ir destinado a estos costos indirectos. Los costos indirectos normalmente se tienen que discriminar de la siguiente manera. Se tiene un ítem de administración, otro de imprevistos y otro de utilidad. Aparte de estos tres, otros costos indirectos relacionados a las obras pueden ser la interventoría y o supervisión, el plan de gestión integral de obra. Normalmente, esto que les mostré acá de administración, imprevistos y utilidad se conoce como AIU, por la primera letra de cada una de estas palabras. Ese AIU normalmente es del 30%, pero eso varía con las obras y aparte de todo tenemos que tener en cuenta que no todas las obras son obras públicas y que las obras privadas no tienen los mismos costos indirectos que tiene una obra pública. Bueno, entonces, de estos tres ítems que tenemos aquí, el único que se requiere discriminar en un presupuesto o en un proyecto es la administración. La administración, ¿cómo se discrimina? Normalmente ella es un 20%, pero puede variar entre el 15 y el 25% del costo directo de la obra civil. Y ahora más adelante vamos a ver qué es el costo directo cuando les muestre un presupuesto. El costo directo viene relacionado a esta parte de acá. Del total de costos directos, la administración es el 20%. De ese 20% se viene discriminado por ¿qué? Estampillas. Que las estampillas son pagos que se tienen que realizar a la nación, ya sea al municipio, a la gobernación o directamente a la nación. Esas estampillas son porcentajes del costo directo de la obra también y se discriminan por universidad, hospital, ¿qué otros podrían ser, Luis Carlos? Eh, Estampillas. en las estampillas está pro universidad, pro ancianato, deporte y cultura y hospital, que son las principales. Que son las principales. No en todos los escenarios se aplican todas esas estampillas. Ah, bueno, sí, este es el caso de la gobernación del Magdalena, pero cada entidad territorial tiene una discriminación de estampillas distinta. Así es. Entonces, aparte de esas estampillas, tenemos las pólizas que les había mencionado para asegurar ciertos aspectos específicos de esa obra. Tenemos el personal administrativo y directivo. Esta parte también se debe discriminar. Dependiendo de la duración que vaya a tener la obra, que ya se debió haber calculado para este punto, uno discrimina en ese tiempo que va a estar la obra, qué personal voy a tener. Por ejemplo, si la obra dura 3 meses, durante esos 3 meses tengo que tener una secretaria, un conductor, una contadora, un ingeniero civil de oficina, posiblemente un director de obra, un residente. Entonces, es discriminar cuál es el salario que se le va a dar a esas personas por el tiempo que ellos duren. También ahí pueden haber profesionales especializados que no estén al 100% en esta obra. ¿Cómo así? O sea, que no tengan un porcentaje de dedicación total a este trabajo. Por ejemplo, que trabajen la mitad de la semana, o sea, una dedicación del 50%. ¿De dónde uno se puede guiar para obtener los valores con los cuales se discrimina la administración y los directivos? Normalmente en las alcaldías o gobernaciones aparecen listados de lo que ganan sus profesionales o especialistas referente al cargo que ocupen. O sea, cuánto gana un profesional independiente de si es ingeniero o si es administrador. Entonces eso sería una base con la cual se podría obtener la discriminación
del administrativo y el directivo. Gastos de oficina, papelería, el arrendar un vehículo, el arrendar un lugar donde van a estar las oficinas, equipos de cómputo, etcétera. Los imprevistos y la utilidad no se tienen que discriminar. Todas las obras tienen unos imprevistos porque les comentaba que el presupuesto es un aproximado, no necesariamente nos va a dar un valor exacto, y entonces los imprevistos que podrían ser, cuando se hicieron los estudios de suelos para una excavación, arrojaron que el suelo era un conglomerado o era una arena o una arcilla que es fácil de excavar. Pero cuando yo llego a campo, hay tramos donde se va a excavar que no me encuentro ese material, sino me encuentro una roca, que es mucho más complicada de excavar, el costo se eleva. Entonces son cosas que no se previeron inicialmente, se generan estos imprevistos y se tiene como esa disponibilidad, ese recurso para poder utilizarse en dado caso que se presenten esos imprevistos. En dado caso que no se utilizaran los imprevistos, pues sencillamente esa plata se regresa íntegra al Estado, lo cual normalmente no ocurre porque primero en todas las obras hay imprevistos, segundo que todos los contratistas prefieren utilizar esa plata al ejecutar a cabalidad su obra. Normalmente no quedan recursos en una obra cuando está culminada. Utilidad. La persona que ejecuta el proyecto, si es un proyecto público, en realidad lo hace, aparte con la finalidad de ejecutar un proyecto para beneficiar a una comunidad, también busca beneficiarse a sí mismo como particular, obteniendo una ganancia por el trabajo que está realizando. Eso es la utilidad, el dinero que le queda al contratista. Ahora, aparte de eso, tenemos una interventoría y o supervisión. No todos los proyectos tienen interventoría, pero sí todos los proyectos tienen supervisión. Normalmente eso depende es de la magnitud del proyecto y de la cantidad de recursos que tenga el proyecto también, que se genera la interventoría. La interventoría es un externo al contratista que se encarga de velar por el cumplimiento de lo que se contrató, tanto en cantidades como en especificaciones técnicas, para que la obra que se diseñó sea ejecutada en su totalidad y en la calidad estipulada. La supervisión, ¿qué es? Muchas veces las obras no solo tienen interventoría, sino tienen un supervisor, que es una persona encargada por la entidad contratante, que se encarga de supervisar, como su nombre lo dice, las actividades que desarrolla la interventoría. O sea, una persona que vigila la interventoría, que la interventoría a su vez vigila al contratista. Plan de gestión integral de obra. No todos los proyectos tienen un plan de gestión integral de obra, porque no todos los proyectos requieren tener un plan ambiental o un plan de tránsito o de seguridad y salud en el trabajo, pero hay proyectos que sí tienen el plan global o alguno de esos tres componentes que les mencioné. Y entonces ese no sería un costo directo, sino indirecto. Entonces, a grosso modo, Andrés, los presupuestos se componen de costos directos y de costos indirectos. En los Así costos es. directos se asocian todos los costos referentes a cada una de las actividades. Esos costos se determinan a través de los análisis de precios unitarios o APU, que básicamente es determinar la unidad que cuesta hacer la actividad. Por ejemplo, si se van a instalar 1000 metros lineales de tubería, lo que se hace en una APU es determinar el costo de un metro lineal para luego multiplicarlo por 1000. Y en caso tal de que esa cantidad varíe, lo único que se hace es cambiar el valor de la unidad en el presupuesto y no hay que cambiar el análisis de precio unitario. Los costos indirectos
están representados por el AIU principalmente, Administración de Impuestos e Impuestos, tienen un valor promedio del 30%, pero como les dijo Andrés, de los mismos la administración se debe discriminar, y es importante que sepan que este 30% que en promedio es lo que se da, es adicional al costo directo. Es decir, si a su costo directo dio 1 millón de pesos, el costo indirecto en promedio les va a dar más o menos 300.000 pesos. Entonces, hasta ese punto, su proyecto valdrá 1.300.000 pesos. Luego, le tendrán que sumar el costo de la interventoría, eh, que por lo regular tiene un valor cercano al 7%, pero también se debe discriminar. Esta interventoría tiene los profesionales idóneos para realizar, digamos, la vigilancia, ya sea desde el punto de vista administrativo, jurídico, financiero, ambiental, contable, etcétera. Hay muchos tipos de interventorías que se hacen, y dependiendo de la vigilancia que hace esa interventoría, pues va a tener un valor que también se carga al proyecto. Y todos los proyectos tienen una supervisión. Esta supervisión, a diferencia de la interventoría que se contrata en un externo, la supervisión es interna, ¿sí? Es una persona idónea dentro de la entidad que revisa que el interventor y el contratista de obra cumplan con su función. Entonces, todo lo que tiene que ver con los costos directos e indirectos de una obra, excepto la interventoría, los hace un contratista. Y lo que es la interventoría lo hace un consultor externo que vigila que el de obra cumpla a cabalidad con lo que dice el contrato. Y la supervisión es ejercida principalmente por una persona de la entidad territorial que está contratando para verificar que los otros dos cumplan con su función. El plan de gestión integral de obra pues también lo realiza el contratista de obra, y consta principalmente de 3 componentes que ustedes a veces lo van a encontrar ahí o a veces los encuentran por aparte dependiendo de lo que se requiera, si se requiere un plan de manejo ambiental, si se requiere un plan de manejo de tránsito y si se requiere hacer un tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, a grosso modo, de eso es lo que Andrés les acaba de hablar en el presupuesto. Listo, bueno. Vamos a continuar con el tema del análisis de precio unitario. Entonces, es un estudio previo que se hace para conocer los costos unitarios de cada actividad constructiva que se desea desarrollar. O sea, qué costos vienen relacionados a cierta actividad en particular. Normalmente se desglosan en estos 4 ítems: mano de obra, materiales, equipos y maquinaria y transporte. No en todos aparece así, hay casos particulares donde el transporte no lo colocan dentro de los APUs como tal, como un ítem aparte, pero sí se tiene en cuenta dentro de alguno de estos. Por ejemplo, dentro de la maquinaria o equipo, colocan el transporte en algunas veces. Entonces, la mano de obra es el recurso humano que yo requiero para realizar una actividad en particular. Para medir este recurso, normalmente se utiliza el tiempo, o sea, el tiempo que demora una persona o un grupo de personas en realizar una actividad. Normalmente se trabaja con cuadrillas en el tema de los presupuestos. ¿Una cuadrilla qué es? Una combinación de oficiales y ayudantes que me da un grupo de personas. Un oficial es una persona que tiene conocimientos constructivos por experiencia mayores a los que tiene un ayudante. O sea, el oficial en realidad es el que dirige al ayudante. Para cuantificar el costo de la mano de obra, aparte del valor neto que se le cancela a la persona, o sea, que se le paga al trabajador, también se le tienen que añadir unos costos que son prestacionales, que normalmente van del 70 al 100%. Eso en realidad se tiene que discriminar. Se discrimina según qué, según el porcentaje que se le paga en el salario de salud, pensión, aseguradora de riesgos laborales, cesantías, todo lo que ustedes pueden ver allí, vacaciones, los días que no se trabajan, etcétera, la dotación. Entonces, todos estos ítems lo que hacen es incrementar el costo
de lo que se le paga a una persona. Ustedes dirán, no, se le puede estar pagando a un obrero 30.000 pesos al día, pero al esos 30.000 pesos al día estar afectados por este valor, yo le podría estar pagando 55.000, 60.000 pesos en realidad. Eso sería lo que le costaría al contratista tener ese trabajador ahí un solo día. ¿Por qué? Por el costo prestacional que está añadido. Según las actividades constructivas, algunas revistas de construcción discriminan las cuadrillas de la siguiente manera, por tipos AA, BB, CC o DD, dependiendo de las actividades que realicen, ya sea mampostería, que es en el caso del levantamiento de muros, demoliciones, retiros, pañetes, etc. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo está discriminada cada una de esas cuadrillas. Lo que tienen que tener en cuenta es que en realidad para cada proyecto uno incluso puede crear sus propias cuadrillas. O sea, yo puedo colocar que para el caso de los concretos yo voy a utilizar 7 trabajadores al tiempo, entonces yo pongo 2 oficiales y 5 ayudantes. O sea, no necesariamente nos tenemos que regir por lo que está aquí. Análisis de precio unitario. Seguimos con el tema de materiales. No para todas las actividades son necesarios materiales. ¿Por qué? Porque hay actividades que nada más con la maquinaria o solo incluso con la mano de obra se pueden realizar. Pero en las actividades que sí requerimos materiales, hay que discriminar la cantidad de material que se requiere para efectuar una unidad de la actividad. Por ejemplo, si yo voy a instalar un metro lineal de tubería, lo que tengo que hacer es cotizar el material, que normalmente la tubería la venden por 6 metros, y entonces como yo en realidad no necesito el valor de los 6 metros, sino de un solo metro, entonces yo divido el valor total entre 6 y ya tengo el valor de un solo metro de tubería, que es el que yo necesito. Hay algo adicional al valor neto del suministro que normalmente se añade, que es un valor porcentual que se llama desperdicio. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno está realizando una actividad constructiva, si va a trabajar con un tubo, pueda que la distancia que me muestra en el plano no sean exactamente los 6 metros, sino 5.8. Entonces, al yo cortar ese tubo, esos 20 centímetros, esos 20 centímetros se pierden, son un desperdicio que no se va a poder utilizar en otra parte en esa misma actividad. Entonces, se incluye como un sobrecosto porcentual. Los desperdicios ya están tabulados, o sea, ya se tiene un porcentaje de desperdicio para tubería, para agregados, para concreto, etcétera, para acero. Entonces, lo único es buscar en la literatura de dónde salen ese valor de los desperdicios. El valor de los materiales normalmente se cotizan. Los materiales cuando se cotizan se tienen que cotizar a costo full, o sea, a un valor sin descuento y tiene que ser un valor actualizado. ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurar que cuando el contratista gane su contrato, él tenga suficiente disponibilidad económica para comprar los materiales que requiere para ejecutar su obra. Normalmente, estos materiales, cuando él los va a comprar, a él se los venden con un descuento y es normal, o sea, todo el mundo cuando va a comprar sus cosas pide descuento. Pero en este caso en particular, nosotros no podemos colocar un precio con descuento porque no podemos asegurar que cuando él vaya a comprar ese insumo, él vaya a tener ese descuento. Si él obtiene un descuento sobre el insumo que compró, muy bien por él, excelente por él, eso es una ganancia extra, aparte de la utilidad. Pero en realidad, como formulador del proyecto, no se puede tener eso en cuenta. Maquinaria y equipos. Es el costo asociado tanto al alquiler de una maquinaria o un equipo que es necesario para transformar o utilizar un material. Los costos se pueden determinar de dos maneras, un costo por posesión o un costo por operación. ¿Cómo así un costo por posesión? Nada más por tener el equipo ahí.
Entonces es un costo comercial y entonces al poseer ese equipo él se deprecia, ¿sí? A lo largo del tiempo al utilizarlo, él va disminuyendo su vida útil, entonces se deprecia. Un costo por operación, el costo por operación es que al él estar operando, pues se le desgastan los neumáticos, se requiere mantenimiento, etcétera, para que esté en óptimas condiciones. Entonces, por eso es que se genera el costo de los equipos. Y en muchos casos también los equipos, en los presupuestos normalmente los equipos no se colocan teniendo en cuenta ese costo de posesión, porque uno no asume que el contratista posee el equipo, sino que lo alquila. Entonces, normalmente, ¿por qué? Porque el precio de alquiler muchas veces es mayor al precio de posesión. Entonces, para asegurar que se pueda ejecutar el contrato, yo no asumo que el contratista posee el equipo, sino que lo va a alquilar y entonces, si él lo posee, pues le va a quedar un saldo ahí, pero en el caso de que no lo posea, tendrá la disponibilidad económica para alquilarlo. Transporte, como les comentaba, el tema del transporte es importante. Y entonces en este caso se debe tener claro cuáles son los materiales que yo requiero y de dónde los tengo que obtener o de dónde los puedo obtener. Nosotros nos ubicamos en la ciudad de Santa Marta por las condiciones en las que se manejan las plantas aquí de fabricación. En realidad nosotros no fabricamos muchos materiales, entonces la mayoría de los materiales toca traerlos de Barranquilla o incluso del interior, eh, porque es donde se encuentran las fábricas. Entonces, el hecho de que esos materiales no se encuentren cerca nos incrementa los costos por el tema de transporte. Incluso materiales que tenemos más cerca, como los agregados pétreos, que son la grava, gravilla, arena, normalmente no es que uno diga que los va a encontrar en la esquina siguiente de donde uno tiene la obra. Entonces, el llevar esos materiales desde la cantera hasta el sitio de obra requiere un costo de transporte. Entonces, se debe estimar el valor teniendo en cuenta el origen de donde va el material y el destino, que sería la obra. Este es el ítem que tiene más incertidumbre por el hecho de que aún estimando bien lo que cuesta transportar el material y estimando bien de dónde va el material y hacia dónde va, se pueden incrementar los costos por temas como donde yo coticé inicialmente el material ya no tienen disponibilidad, entonces toca traerlo de un lugar más lejano. O cosas que han pasado como que se cotiza el material asumiendo que se puede transportar en un camión de carga y en realidad toca traerlo en una tractomula. Hay tubos de un diámetro tan grande que en realidad se tienen que llevar en tractomula y solo se puede llevar cierta cantidad de tubos a la vez. O sea, uno no puede transportar 10 tubos al tiempo porque con ese diámetro nada más uno puede transportar uno o dos tubos con una tractomula. O sea que el costo de transporte es supremamente elevado. Bueno, listo. Entonces, eso en cuanto a la parte conceptual. Entonces, ahora vamos a dirigirnos a un tema un poco más práctico, que sería ya viendo un presupuesto. Entonces, aquí tenemos el resumen del presupuesto. Entonces, este presupuesto que les voy a mostrar aquí es la construcción de un sistema de acueducto rural. Normalmente uno por organización en el presupuesto hace un cuadro resumen de los componentes macros del proyecto, como por ejemplo en este caso en particular es un pozo profundo, que es una captación, una impulsión, una caseta de bombeo, caseta de cloración, el sistema eléctrico con el cual funcionan las bombas, el tanque de almacenamiento, las redes de distribución y un cerramiento para los componentes. Como les habíamos comentado, tanto el ingeniero Luis Carlos como yo
los componentes básicos serán la obra civil, que es el costo neto de las actividades en las cuales van afectadas por la mano de obra, herramientas, equipos, materiales. Aparte de eso, porcentualmente se añade una IVU, que en este caso es del 30%, y hay proyectos en los cuales se puede aplicar el tema de IVA sobre utilidad. O sea, se le aplica el IVA al porcentaje de utilidad de la IVU. Hay proyectos que es el caso de proyectos que salen por regalías que no permiten ese tema del IVA sobre la utilidad. Entonces, teniendo en cuenta esos costos anteriores, ya puedo calcular el costo total de obra como tal. Hay presupuestos que no solo se dividen así como lo pueden ver acá en obra civil, sino que se dividen en obra civil y suministro. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay ítems que el material es muchísimo más representativo que la instalación. El caso de la tubería. Una tubería a mí me puede estar costando por metro lineal 20.000 pesos, mientras que la instalación solo me está costando 2.000. Entonces, como el suministro es mucho más costoso que la mano de obra y todo lo relacionado con instalación, entonces se divide ese ítem en suministro, que es nada más comprar el material, y otro ítem que sería instalación. La parte de suministro la colocaríamos aquí en suministro y la parte de instalación se colocaría en obra civil. En el caso de que el presupuesto esté dividido así en obra civil y en suministro, el suministro también tiene unos costos indirectos asociados, pero los costos indirectos asociados del suministro son meramente administración. Esa administración tiene en cuenta todo el tema de estampillas, pólizas y demás, pero también tiene en cuenta un personal, pero el personal de aquí no necesariamente tiene que ser el mismo al que se refleja aquí. ¿Por qué? Porque el personal de administración del suministro es un almacenista, un vigilante que se encargan de velar por resguardar los suministros que se han adquirido. Sumando el costo del suministro y el porcentaje de administración se obtiene el costo total de suministro. Y al sumar el total de obra más el total de suministro, obtenemos el valor total de ese componente. Cuando yo sumo todos los componentes, obtengo el valor total del proyecto, el cual nosotros habíamos denominado global. Entonces, vamos a ver en este caso, para desarrollar un poco el tema de los APUs, APUs que están relacionados con las redes de distribución. Y no solo vamos a desarrollar el APU como tal, sino también el tema de las cantidades. O sea, cómo hacer uso del análisis geométrico de los elementos para calcular las cantidades con las cuales se alimenta el presupuesto. Entonces, aquí estamos en uno de los capítulos o macrocomponentes del presupuesto, que es redes de distribución. Ahora, ¿qué actividades requiero yo para instalar una red de distribución? No solamente necesito el tubo e instalarlo. ¿Por qué? Porque por la normativa con la cual se rigen los acueductos y los alcantarillados, yo requiero instalar la tubería por debajo del suelo, del nivel del suelo. Entonces, requiero realizar una excavación, ¿sí? También necesito saber por dónde va a ir ese tubo, entonces por eso es que se contempla una actividad de localización y replanteo, o sea, topografía para saber por dónde va el tubo. Necesito realizar excavación. Si yo excavo, el material sobre el cual va a ir asentada la tubería, o sea, sobre la cual se va a colocar la tubería, no es un material cualquiera, sino tiene que ser un material que me permita el soporte necesario, entonces necesito un material de relleno, con ciertas especificaciones que me las da el estudio de suelos. Para cubrir esa tubería y asegurar que las cargas que vienen,
sobre la tubería no la van a afectar, también necesito otro material seleccionado. Ahora, ya después de eso, sí, como la finalidad no es incrementar los costos, sino disminuirlos lo máximo posible, se termina de rellenar con material de la excavación. Aparte de yo hacer las excavaciones y luego los rellenos, también tengo que instalar la tubería, pero la tubería no es solo el tubo como tal, sino todos los accesorios que están en el diseño, ¿sí? Que son necesarios, por ejemplo, codos, Ts, válvulas, hidrantes, todo ese tema. También aquí se incluye un ítem de concreto para anclaje, para anclar los puntos que fueron por diseño frágiles por la cantidad, por los cambios de dirección tan bruscos a la velocidad con la que va el fluido. Eso podría separar la tubería, entonces se requiere un anclaje. Aparte de eso, se tienen que realizar las conexiones domiciliarias, o sea, de la tubería que llega a las calles, tiene que salir una conexión para que la casa pueda conectarse a esa tubería que está en la calle. Se tienen que instalar unos macromedidores y unos micromedidores. Los micromedidores están aquí dentro de las domiciliarias. En este tema de medidor de chorro único, ese es un micromedidor. Y los macromedidores lo que permiten es a las empresas prestadoras de servicio público en un sector en particular saber qué cantidad de agua entra. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, teniendo en cuenta todas estas actividades que les he mencionado, uno ya se da cuenta de que partiendo de una actividad como es la red de distribución, uno empieza a pensar qué necesito para instalar la red de distribución y van saliendo un montón de actividades y todas esas actividades hay que tenerlas en cuenta porque todas esas actividades se traducen en costos. Entonces, vamos a ver el primer análisis de precio unitario. Entonces, ¿cómo está organizado este presupuesto? Un número de ítem, un ítem como tal, o sea, esta actividad está relacionada con este número en mi presupuesto. Esta actividad es un preliminar, se llama localización y replanteo, que es la topografía. Tiene una unidad que es metro lineal, o sea, un metro lineal. Esa misma actividad podría valorarse por día, por kilómetro, por metro cuadrado, y en cada una de esas unidades ella va a tener un valor diferente. Tiene un valor unitario, que esto es lo que me cuesta a mí un metro lineal de localización y replanteo, y tenemos esta cantidad, que esta cantidad salió de un levantamiento topográfico con el cual se obtuvieron unas longitudes por donde va a ir la tubería. Bueno, y un valor total, que es la multiplicación, como les comentaba el ingeniero Luis Carlos, de un valor unitario por la cantidad calculada. Vamos a ver el análisis de precio unitario. Listo, entonces, trazado y replanteo. Unidad metro lineal. Se llama análisis de precio unitario porque todos los valores que yo tenga aquí están en función de una unidad. Y la unidad en este caso es metro lineal. O sea, todo lo que yo haga aquí, las herramientas que necesite, los equipos, el personal, va en función de realizar un metro lineal de trazado y replanteo. Entonces, si se dan cuenta, el APU como está organizado aquí solo tiene en cuenta herramientas y equipos, o sea, equipos y maquinaria, materiales, mano de obra. Aquí como tal, dentro de este APU no está discriminado particularmente un transporte, pero lo vamos a ver más adelante que en realidad sí se tiene en cuenta, aunque no se tiene enumerado como número 4 transporte, sí lo tenemos en cuenta dentro del APU.
Herramientas menores. Entonces, el APU cómo está organizado, con una descripción, una unidad, un costo unitario, la cantidad que yo necesito para esta unidad y un valor unitario, que es lo que me cuesta para esta unidad. Las herramientas menores en un punto se decidieron catalogar como un porcentaje de la mano de obra, un porcentaje del costo de la mano de obra. Esas herramientas que son un destornillador, un martillo, una pala. En realidad ahí no están diciendo, no, se necesita una pala, un destornillador, un martillo, no. Se necesitan unas herramientas menores. Siempre se van a requerir siempre y cuando yo tenga mano de obra. La unidad es una unidad global. Si se dan cuenta, el costo unitario está relacionado, como les dije, al total de la mano de obra. Y esta cantidad es un porcentaje, en este caso es del 5% de la mano de obra. Entonces, este valor normalmente es el 5, pero él varía entre el 3 y el 7. Eso ya, ¿de qué depende? Eso es subjetivo, de la persona que está formulando este presupuesto. Yo, según la experiencia, sé que se tienen que usar pocas herramientas menores, le doy el valor de 3. Se requieren muchas herramientas menores, le doy el valor de 7. Este valor unitario, entonces, nada más sería la multiplicación de el costo unitario y la cantidad. Materiales. ¿Qué materiales yo requiero para hacer un metro lineal de trazado y replanteo? Materiales varios para, como son hiladeras, mojones, que son las referencias que se dejan en la topografía. También requiere un equipo topográfico. Bueno, estos materiales están por una unidad. La unidad cuesta 300 pesos y en realidad por metro lineal solo requiero de uno. Son 5 en total, solo requiero de uno de los 5 y con esto calculo el valor unitario. Entonces, ahora equipo topográfico. ¿Cómo se calcula el caso del equipo topográfico? Aquí hay que tener en cuenta que la unidad es el día, o sea, se está alquilando un equipo por día. ¿El día cuánto cuesta? 160.000 pesos. Ahora yo necesito saber el rendimiento de ese equipo. Entonces, ¿yo cómo calculo el rendimiento de ese equipo? Pongo a la topografía a trabajar, pero, o sea, no en el caso de armar el presupuesto, sino experimentalmente se pone la topografía a trabajar y se mira cuántos metros lineales se avanzó en un día de trabajo. Un día de trabajo se considera una jornada de 8 horas. Entonces, en esas 8 horas, ¿cuánto avanzaron? Este valor de aquí es más complicado de interpretar que si yo hago la siguiente operación. ¿Cuál es? Que sería 1 entre esa celda. Me da 200. Eso quiere decir que en realidad ellos en un día hacen 200 metros lineales. Lo que se traduce a que requieren 0.05 días para realizar un metro lineal de trazado y replanteo. Se trabaja con el 0.005 y no con el 200. ¿Por qué? Con la finalidad de que todas las celdas aquí en valor unitario estén multiplicando. Mano de obra. La mano de obra que yo necesito para esta actividad es un topógrafo, porque el equipo no lo incluye como tal, y una cuadrilla que va a estar, en este caso, proporcionada por 2 ayudantes y un oficial. Ellos cobran por día o el costo es por día. El topógrafo tiene un costo de 460.000 pesos al día. ¿Y qué rendimiento tiene? Un rendimiento de 500 metros lineales por día. Entonces, con base en eso, aquí lo pueden ver, 500. Con base en eso se calcula el valor unitario. Estos rendimientos de acá, ¿cómo se pueden obtener?
los rendimientos de la mano de obra, si se lo están preguntando. Existen revistas constructivas que dependiendo de la ciudad, incluso tienen en cuenta la ciudad, o sea, la región del país donde se está trabajando, porque no es lo mismo obviamente trabajar en Bogotá a trabajar en Santa Marta o en el Magdalena, por el clima con el que se está trabajando. Entonces tienen en cuenta esos factores como esos para decir el rendimiento de un obrero realizando tal actividad es de tanto tiempo. Y entonces ya ustedes tienen lo que él rinde en un día trabajando en excavaciones. Y con eso es que se alimenta el análisis de precio unitario en ese aspecto. ¿De dónde salió el valor del topógrafo? Uno cotiza cuánto cuesta un topógrafo al día. ¿De dónde sale el valor del equipo topográfico? Uno llama a una agencia de insumos donde alquilan equipos topográficos y averigua cuánto cuesta al día. O sea, todo esto se basa en cotizaciones y en experiencias previas. ¿Por qué? Porque no solo puedo tomar los rendimientos de revistas o de bibliografía, sino también lo puedo tomar de la experiencia que se ha vivido en proyectos previos, teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollan los proyectos. Entonces, la cuadrilla topográfica requiere de esta cantidad de días para un metro lineal. Ahora, vámonos con el tema de excavación. Si se dan cuenta, en este caso aquí sí se necesitan materiales, pero en el caso de excavación no se requieren materiales porque lo único que va a hacer la actividad es remover el material que ya está en el sitio. Entonces, aquí el nombre es excavación manual o mecánica. Si se dan cuenta, en este caso es manual. ¿Por qué? Porque se está requiriendo de personal, no de una retroexcavadora. En material común o roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Como tiene el tema de bajo cualquier condición de humedad, en el APU se añade una motobomba de gasolina con la finalidad de remover agua en caso de que se presente. Entonces, al día esa bomba tiene la capacidad de remover la suficiente agua para permitirnos trabajar en 33 metros cúbicos de excavación. Ahora, esta cuadrilla tipo 6 lo que tiene es 6 ayudantes, ¿sí? Y una dedicación al día del 10% del maestro de obra. 6 ayudantes son los que van a estar trabajando en esa actividad de excavación. Y el rendimiento, en realidad, ¿cuál es? Si pueden apreciar esta celda acá, el rendimiento es el siguiente. Una persona excava 2.5 metros cúbicos al día en estas condiciones que se presentan aquí. Como son 6 personas, entonces este rendimiento se me multiplica por 6, o sea, entre los 6 lo que hacen es que excavan 15 metros cúbicos, pero como el rendimiento no está expresado así en productividad en los 15 metros, sino es 1 sobre este valor, entonces así es como se obtiene el rendimiento. Miro la productividad, que es lo que desarrollan en unidades de APU esa mano de obra, y lo que hago es que hago ese número invertido. 1 sobre la productividad me da el rendimiento. Así es como se calculan los rendimientos.
miro cuánto producen en un día y 1 sobre ese valor me da el rendimiento, que es el que ubico aquí en el APU. En el APU, ¿yo qué es lo que hago al final? Cada uno de estos ítems me genera un subtotal de herramientas, equipos, de materiales y de mano de obra, y el total de mi APU es teniendo en cuenta esos 3 factores. Les voy a mostrar en el caso de redes de distribución la cimentación de tuberías con triturado. ¿Por qué este ítem en particular? Por lo que les había comentado del transporte. Entonces, si se dan cuenta, en este APU que está acá, que es cimentación de tubería con triturado de 3/4 a 1 pulgada, es un material excelente. La unidad metro cúbico, entonces en este APU se incluye todo e incluye transporte. El transporte que incluye acá no lo tiene aparte como otro ítem que se llame transporte, pero sí lo tenemos dentro de materiales. O sea que se está teniendo en cuenta. Para 1 metro cúbico de cimentación yo requiero de una vibrocompactadora de tipo rana que tiene un rendimiento de 10 metros cúbicos al día, una productividad de 10 metros cúbicos al día. Entonces mi rendimiento va a ser 1 sobre este valor, 0.1 como se muestra acá. Cotizada me está dando que 1.000 pesos. Disculpen un momento, esto se salió. Listo, ahora sí. 64.000 pesos. Entonces, lo que se hace es que se multiplica la cantidad, que es el rendimiento, por el costo unitario, y eso me genera un valor unitario. El triturado yo necesito para 1 metro cúbico 1.1 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque cuando yo compacte ese material, él va a disminuir su volumen, porque ese metro cúbico en realidad tiene vacíos, entonces el material se va a acomodar y va a reducir volumen, entonces va a pasar de 1.1 a 1 metro cúbico. También se tiene cuenta que un desperdicio. Este costo es cotizado del agregado, y si se dan cuenta, en realidad el material cuesta 91.000 pesos. Pero traerlo desde la cantera hasta la obra cuesta 168.000 pesos. Eso quiere decir que el costo del transporte es incluso más elevado que el del material. O sea, me cuesta más el transporte que el propio material. ¿Y eso por qué es? Porque entre la cantera y la obra hay 140 kilómetros. ¿Por qué? Porque el material se tiene que traer de una cantera autorizada. Y no solo eso, sino que este material no se consigue en cualquier lado. Y en el Magdalena tampoco hay muchas canteras. Hay una en Ciénaga, otra en Aracataca. Hay una en la parte sur del Magdalena, la que está más cerca es una que queda en el Copey Cesar. Entonces ya se podrán imaginar lo que eleva los costos el agregado. Tenemos una cuadrilla que es la que va a colaborar con el trabajo de la máquina, y entonces esa cuadrilla tendría una productividad de 33 metros cúbicos al día. Ahora, ya vimos algunos de los análisis de precio unitario, todos se construyen como se los he mostrado, teniendo en cuenta cotizaciones, rendimientos de mano de obra que salen de la literatura, teniendo en cuenta desperdicios,
que también son teóricos, y teniendo en cuenta tantas cosas teóricas, por eso es que cuando nos vamos a la práctica, el presupuesto se convierte en un aproximado. El costo del transporte en este caso se está trabajando como metro cúbico kilómetro, o sea, lo que a mí me cuesta transportar un metro cúbico, un kilómetro. Eso me cuesta 1.200 pesos, pero cuando yo lo multiplico por la cantidad de kilómetros, eso me da este valor total. Con eso me da que un metro cúbico de cimentación sale en 274.000 pesos, o sea, el agregado sale bastante costoso por el hecho de el transporte. Eso referente al análisis de precio unitario. Ahora vamos a ver lo que son, de dónde salieron estas cantidades con las que se está trabajando aquí. Esas cantidades son el producto de unos cálculos, ¿sí? Si se pueden dar cuenta, este valor total de localización y replanteo es el total de metros de tubería que se van a instalar. Voy a instalar 3.7 kilómetros de tubería de 3 pulgadas y 5.1 de tubería de 2 pulgadas. Eso me da un total de 8.9. Entonces, ahí ya ven cómo se calcula una de las cantidades. Ahora vamos a ver las otras. En este caso de aquí, este cuadro nos permite calcular la arena, el triturado, el material de cantera y el material de sitio. Con el siguiente esquema les voy a mostrar cómo es que se está trabajando. Con el esquema que observan en la pantalla es el que estipuló el estudio de suelos con el que se tenía que trabajar, que es el siguiente. Esta excavación tiene un ancho de 50 centímetros. ¿De dónde se saca ese valor de 0.5 metros? Dependiendo del diámetro de la tubería, uno en internet puede encontrar tablas donde dicen, dependiendo del diámetro, cuál es el ancho de la excavación. Y con ese es que se trabaja. Entonces, para una tubería de 3 pulgadas se trabaja con 0.5. Listo. Esta tubería es de 3 pulgadas. Esa tubería requiere una cama, ya sea de arena o de grava, como se muestra aquí, o de triturado, de 15 centímetros, 0.15 metros. Aparte de eso, yo requiero, según el diseño, que por encima de la tubería haya una capa de material seleccionado de 30 centímetros, 0.3 metros. Pero por encima, eso quiere decir que a los lados de la tubería también la tengo que tener. Eso me da un total de 0.38. Y el excedente, o sea, el espacio libre que queda de la excavación, ese espacio se llena con material seleccionado, ya que lo que se quiere es reducir costos. O sea, de lo mismo que yo excavé al inicio, al final vuelvo a llenar. ¿Cómo se obtiene, por ejemplo, esta profundidad total? Esa profundidad total viene dada por norma. ¿Por qué? Porque la norma me dice a cuánta distancia tiene que estar la parte superior de la tubería del terreno. Como se pueden dar cuenta en el Excel, la altura a la cota clave tiene que ser de 1 metro. O sea, hay 1 metro desde el nivel del terreno hasta la parte superior de la tubería. Y ya teniendo en cuenta el diámetro de la tubería y la cama de 15 centímetros, eso nos da una profundidad total de 1.2 metros. ¿Cómo yo calculo cuánto es de arena gruesa, cuánto es de triturado y cuánto es de material de cantera? Si se dan cuenta, en el caso de la arena gruesa, en realidad lo que se está haciendo es que se multiplica tanto el ancho por la longitud por un espesor de 0.15. ¿Por qué?
porque como se puede apreciar en el esquema, si yo multiplico el ancho, que es la base, por la altura, que es 0,15, tengo un área. Y si lo multiplico por la longitud total de metros de tubería, tengo un volumen. Y ese es el volumen que yo voy a tener que rellenar con arena. Luego, requiero calcular esta parte de aquí. ¿Cuánto tengo que utilizar de material seleccionado? ¿Qué es lo que hago? Se calcula esta área del rectángulo y le resto el área de la circunferencia y eso me da el área sombreada. Y esa área sombreada la multiplico por una longitud y ya tengo la cantidad total de metros cúbicos. Con esta parte de aquí arriba se hace lo mismo, solo que este material ya no es comprado ni se tiene que transportar porque está ahí mismo en el sitio, sino que lo que se hace es que se multiplica la base por la altura y se multiplica por la longitud. Ya teniendo en cuenta eso, ya hicimos el análisis geométrico con el cual se calculan las cantidades. Tengo valor unitario, tengo cantidad, multiplico y me da valor total. Si yo sumo todos esos valores totales, me da un costo directo de obra civil. Ese se ve afectado por una IU como lo habíamos revisado. En este caso también se ve afectado por un IVA sobre la utilidad y eso nos da un valor total de obra civil. Con el suministro se hace lo mismo, solo que aquí nada más hay administración del 15% y el total de las redes de distribución de este proyecto es de 1.100 millones. Y haciendo lo mismo con cada una de las actividades macro, es que se llega a este resumen. Bueno, entonces, no sé si el ingeniero Luis Carlos tiene algo más que comentarles acerca del tema, pero ya eso sería todo con respecto a presupuestos, pues obviamente muy resumido por el tiempo que en realidad se dispone para abordar la temática y tener en cuenta también su disponibilidad de tiempo y las demás materias que tienen que dar. Entonces, no sé qué más puede añadir. No, muchas gracias Andrés por tu explicación. Yo sé que es un tema complejo. No pretendemos con esto que ustedes salgan expertos en presupuesto, pero sí que una vez ustedes se los encuentren en su vida laboral, los entiendan al menos cómo se lee, qué componentes contiene, de dónde salen más o menos los valores que ahí están descritos, por lo que es un tema que realmente tiene un campo laboral amplio. No hay mucha gente que sea experta en presupuesto en la ciudad y ahí también hay una oportunidad laboral importante. Y por lo que nosotros durante la carrera como ingenieros ambientales nos la pasamos diseñando PETAP, redes de acueducto, redes de alcantarillado, una PETAR, pero no tenemos ni idea de cuánto nos cuesta instalar un metro lineal de una de esas tuberías que nosotros estamos diseñando. Y como ustedes pueden darse cuenta, es todo un proceso lo que hay que hacer. Como les dije, la idea de todo esto es que ustedes tengan una aproximación y para que les quede un poco más claro el resultado final de esta clase, y le agradezco a Andrés por su tiempo y su disponibilidad para explicarlo a ustedes, no es la última vez que lo van a escuchar. En el Classroom de Google que creé, les voy a dejar este video y además un taller donde va a estar un ejercicio relacionado con sacar los análisis de precios unitarios y ahí les voy a dejar el número de Andrés para que le consulten todas las dudas que tengan al respecto. Bueno, muchas Entonces, gracias. muchas gracias por su atención, muchachos, y nos vemos en una próxima ocasión.